que decide, de alguna manera decide por sí misma. Gente de la tierra. Muy interesante eso, porque su nombre también nos habla de su cosmovisión. Entonces se advierte especialmente en la ceremonia realizada por el pueblo en su intento por lograr el favor de los dioses. El nombre de esta ceremonia, ¿cuál es? Guillatún, Huaycube, Pillán, Machitún, Cloquetén, Guillatún. ¿Alguien está informado sobre el caso del Machi Celestino Córdoba? ¿No? Tarea, anótenlo por ahí. Averiguar quién es Celestino Córdoba. Celestino Córdoba es un machi que está preso por la ley antiterrorista y a él no se le permite salir de la cárcel para poder realizar las ceremonias del guillatún. Los machis y las machis tienen que generar esa ceremonia porque es una ceremonia de renovación, en el que el machi renueva su compromiso con la tierra y con el pueblo también. ¿Ya? No olviden eso. Guillatún. El clásico mapuche de cualquier texto que ustedes encuentren. Otra preguntita más. Los mapuches, para llegar a los conquistadores españoles, se caracterizaban, entre otros, fíjense en esto, aspectos. Estas son las típicas preguntas en las que uno se queda pensando en la PSU. Uno o serán varios. Uno o varios. Entonces, ¿qué nos dice? Se caracterizaban, entre otros, por practicaban la caza, la recolección y actividades agrícolas, construyeron centros urbanos densamente poblados, habitaron un área territorial extensa. ¿Cuál? No. Otra fórmula para entender la PSU es la que no es. A veces es más clara que la que es. Y un descarte informado. Hagamos que sea un descarte, pero que sea un descarte informado. Porque cuando hacemos descartes desinformados nos provoca una inseguridad que nos va a hacer volver sobre la pregunta. Y nuestra idea es que no tengamos que revisar la PSU de nuevo, porque eso es pérdida de tiempo y nos confundimos más. Entonces, no construyeron centros urbanos densamente poblados. ¿Quiénes construyeron centros urbanos densamente poblados? Incas, mayas, aztecas, porque ellos son civilizaciones. Nosotros, según establecido por el conocimiento, a nosotros no nos alcanzó para ser civilización, ni tampoco imperio. Pero bueno, un detalle. Las bandas recolectoras de la zona del norte y zona centro-sur. Siempre pensemos que cuando nos hablan de recolectoras no están hablando básicamente de lo que está cerca del mar. En este sentido, en la costa del río Loe, Choapa, están los changos. ¿Por qué el idioma no es precisado? ¿Por qué creen que puede pasar esto? Porque falta información quizás. Falta información quizás. Falta información. ¿Habrán tenido idioma? Porque habitaban casi toda la costa, también tendrían que hablar varios idiomas. Interesante. Interesante. Eso es, de alguna manera, empezar a pensar la historia. Porque tenemos que ir siempre un poquito más allá para generar una reflexión. No hay información. La compañera tiene otra reflexión. Qué interesante, quizás no tienen un idioma de ellos, pero si acabamos de ver en el material anterior que tienen un contacto comercial, tienen que haber tenido una manera de comunicarse. Practicaron la recolección costera y la pesca, bandas nómades que se movían en pequeños grupos a lo largo. Miren las palabras que estamos viendo. Estamos viendo bandas, estamos viendo pueblos, estamos viendo grupos, estamos viendo imperio. ¿Se fijan? Y esto nos habla de etapas de desarrollo también. De etapas de desarrollo. Miren la etapa de desarrollo de ellos. Arcaico. No formativo, arcaico. ¿La agricultura hará alguna diferencia?
entre un pueblo arcaico y uno formativo? Sí. Muy bien. Un monito. Estas balsas son súper interesantes porque estaban hechas de cuero de lobo marino. Están tejidas. Y están tejidas y son mega duras. Y ellos podían recorrer inmensas distancias por la costa arriba de esas. ¿Cómo atravesaban con una... Con aguja. Yo no puedo ni atravesar el pantalón. Yo no sé ni. Y nosotros somos los civilizados. Claro, es bueno. Nótese. En otro aspecto, A nosotros nos tiran en la costa y nos morimos todos. En otro aspecto quizás más civilizado. ¿Pero qué es civilización? Y ahí tenemos para picar mucho rato. Miren acá los pehuenches, que siempre tendemos a igualarlos con los mapuches, pensamos que son como primos. Pero los pehuenches tienen una etapa de desarrollo arcaica. Eso quiere decir que aunque hayan tenido contacto con algún pueblo formativo, no alcanzaron a adquirir las mismas características. Y los vestigios arqueológicos de hoy hasta hoy nos dicen que ellos están en una etapa de desarrollo arcaico. Lo que podría cambiar, depende de cómo se muevan las disciplinas. Los pehuenches serían arcaicos también. Serían arcaicos también. Exacto. Entonces, mira qué interesante. ¿Qué hablábamos la otra vez? Boleadora. Boleadoras. Y las boleadoras que nosotros estamos acostumbrados a verlas en Argentina. ¿Se acuerdan? ¿Lo de las cuerdas? Sí. Pero es que los mapuches eran también argentinos. Sí, pues hay mapuches también argentinos. Eso estamos, pero súper claro. Fíjense acá, ya estamos súper al sur. Los Poyas, por ejemplo, se situaron entre la latitud 41 y 42, pero fíjense que ahora son territorio argentino. Son territorio argentino. Antes no, ahora sí. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX. Eso es lo más entretenido de la historia. Se dan cuenta que podemos ir para adelante y para atrás. Sí, pues. Es cierto eso. Pueblos de la zona austral, los que habíamos visto delante, Alagaluche, Socahuéscar y Yaganes, que lo habíamos conversado. Fíjense que todos nuestros pueblos originarios tienen una cosmovisión. ¿Qué significa cosmovisión? Una manera de ver, de reconocer y de reproducir el mundo. Una cosmovisión, una visión del todo, que tiene que ver con cosas como la vida ultraterrena, en un ser supremo que confería la vida llamado Kutahuineiwa. Todos nuestros pueblos originarios tienen una idea de una vida después de la muerte, de una vida anterior, de seres místicos, de seres principales, como la leyenda mapuche de Caicabilú y Tentembilú. Esa es la serpiente, ¿no? La serpiente. ¿Y quiénes más piensan en serpientes? Los incas piensan en serpientes. Quetzalcóatl. Los mayas también piensan en serpientes. ¿Se dan cuenta que para nosotros la serpiente, para nosotros en esta época, jóvenes, las serpientes a nosotros los contemporáneos no nos dicen nada? Para nuestros pueblos originarios, que tampoco es algo único de América. exacto. Los vikingos serpientes, los chinos dragones, los japoneses pero dragones. como por cultura. ¿Qué cosa? Eso sería animistas. No escucho bien, perdona. Eso sería animistas. Cuando hablamos de animismo, hablamos de naturaleza. De que es la naturaleza el centro de la creencia, de donde el hombre se alimenta para un pensar. Es la naturaleza la que nos dice, hay un rayo, hay una lluvia. ¿Por qué llueve? Porque al final la creación de un mundo para el ser humano es la búsqueda de la explicación de la vida. Toda la historia de la humanidad ha estado ligada a las preguntas primordiales.
¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Normal es que responder las preguntas fundamentales que le da todo. Exacto. Y eso también genera evolución de pensamiento. Porque a veces tenemos los dioses primordiales, pero luego nos empiezan a aparecer dioses más chiquititos. Porque tenemos que ir complementando. Tenemos que ir sabiendo, está el dios de la lluvia. Claro, está el de la lluvia, el del trueno, pero luego viene la niebla. ¿Cómo te explicáis la niebla? Es súper interesante eso. Tenemos los del sur, entonces, ya estamos muy lejos. Fíjense, chiquillos, que cuando hemos hablado de arcaico, una característica que no está en el arcaico es que no hay un idioma especificado. Eso sería un no hay al que nosotros le tendríamos que poner atención para diferenciar. Descubrimos que aún no hay era la agricultura. Otro no hay también es el idioma. ¿Ya? Para que lo tengamos súper presente. Las bandas pedestres. Fíjense acá también hay un pensamiento religioso, hay una cosmovisión. ¿No tenemos cuadro de idioma? Y fíjense en una cosa súper interesante. La cultura Selknam está recuperando, hay un proyecto para recuperar el idioma, lo que va quedando del idioma, con unas últimas 3 hermanas Selknam que estaban vivas. Y si no me equivoco y no me estoy carrileando, la última falleció hace como 2 o 3 años. Y estudiantes de la Universidad Austral se sentaron con las abuelas a preguntarles todo. Y ellas todavía conservaban su idioma. Y se trató de hacer un diccionario. Y la zona, y esta zona, esta ubicación, estas personas que ahora viven acá, se están reivindicando también como pueblo originario. Cuando yo busco un rescate del idioma, de la cultura, de los saberes ancestrales, también estoy buscándome a mí. También me busco a mí. Y respondo a mi cultura, respondo a mi espacio. Entonces, muy interesante que, por ejemplo, estos pueblos fueron muy golpeados en el siglo XIX porque ellos fueron secuestrados para ser exhibidos en zoológicos humanos en Inglaterra. Por supuesto, lo vamos a ver cuando veamos siglo XIX, es atroz. Los ponían en un espacio y decían que eran caníbales. Les ponían pastos, piedras y los sentaban ahí. Básicamente lo hacían ver como verdaderos carnívoros. Como cavernícolas. Esos eran circos. Circos humanos que andaban por toda Europa. Eran funciones itinerantes. Nuevamente las películas para enseñar historia. ¿Alguien vio Animales Fantásticos y dónde encontrarlos? Sí. Ya. Me encanta. En la segunda parte... Me encanta su Juan. En la segunda parte, ¿se acuerdan dónde está Nagini? Era una mujer. Nagini está en un circo. Sí. Ah, sí, sí, sí. Ya. Eso es un zoológico humano. Esa película está ambientada en el siglo XIX. Por ejemplo, cuando meten a la mujer para Exacto. y el hombre. ¿Se acuerdan que en la película decían, dice el dueño del circo, todos los fenómenos creen que tienen familia? Los Simpsons también hicieron un capítulo con un circo humano. Claro, con el papá de Nelson. Sí, sí, sí. Muchas gracias por su apoyo. Ya. Entonces, chiquillos, cuando pensamos en los pueblos originarios, no tenemos que pensarlos alejados de nosotros como algo que desapareció. Gracias a la Pachamama no desaparecieron todos. Porque hay personas como nosotros, hoy, jóvenes como ustedes, que están preocupados de reivindicar sus culturas. Cuando hablamos de Chile y América en perspectiva histórica, es porque no podemos perder de vista que aunque estemos hablando de un espacio que según la etapa de desarrollo es arcaica, que tiene que ver con, no sé, 500 años antes de que llegaran los españoles, eso que pasó ahí tiene una línea, tiene un desarrollo, va hacia el futuro. Entonces, cuando hablamos de pueblos originarios, ahora estamos hablando de un pasado
Pero la idea de la perspectiva histórica es que ustedes ese pasado lo sepan guiar hacia adelante. Sepan darse cuenta de que los Selknam, que casi desaparecieron en el siglo XIX, 1800, se están reivindicando ahora, desde el 2000. En el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se rescataron los restos de 4 familias Selknam que estaban perdidos en la universidad en Glasgow. Cuando murieron en los zoológicos humanos, la universidad fue a buscar esos cadáveres y los guardó para el estudio. Y las familias, para el estudio, y las familias de ellos, porque estaban sus fichas, sabían cómo se llamaban, de dónde los habían secuestrado. Y las familias presentaron un proyecto de recuperación y se trajeron a sus familiares a Chile de vuelta. Hay un documental precioso sobre ese tema y los entierran en las mismas ánforas tejidas que se hacían en los tiempos cuando los ingleses los secuestraron. Es precioso ese documental, les voy a mandar el link para que lo vean. Entonces, por eso, cuando hablamos siempre en perspectiva histórica, chiquillos, tenemos que pensar en que todo se va hacia adelante. Eso es un... Esto, uy, qué buena pregunta. Esto se llama cloquetén. ¿Cómo se llama? Cloquetén. Los cloquetenes son los espíritus primordiales de los Selknam y son muy tenebrosos. Son súper tenebrosos. Los ocupaban para asustar gente, exacto. Exacto. Pero hay unos que son ridículos. Hay uno que es así, que el que encuentro más bonito ese que es así. Tiene como una línea blanca en el medio y es como así como, que es como el que me da menos miedo. A mí me gusta que hay una especie como de máscara que tiene como unos cuernos. El que tiene como así. Es el que está en el Museo de Historia Sí. Natural. Sí. Ay, yo sufría cuando era chica en el siglo pasado y fui a ese museo, tuve pesadillas como no sé. Oiga, ese es hermoso. No, es horrible. Los cloquetenes están hechos para asustar, exactamente. Miren, chiquillos, qué interesante esto. Miren qué contemporáneo. El censo del 2002 arrojó los siguientes resultados con respecto a la etnia originaria. De los 15 millones de habitantes de Chile, fíjense el poquito. Se reconocieron pertenecientes a algún pueblo originario, lo que representa el 4,6% de la población total. La región, que concentra mayor porcentaje de población indígena es la Araucanía. Esto fue en el 2002. Y en el 2002, ahora en el último censo, ¿se acuerdan lo que conversamos el otro día de que se había agregado una categoría más al censo? ¿Creen ustedes que desde el 2002 hasta la fecha esto ha cambiado? Sí. Con todos los movimientos sociales. Sí. ¿Ustedes saben que en el censo ustedes no tienen que tener apellido mapuche para reconocerse como mapuche? Sí. Sí. Y eso es súper importante. Estos numeritos, contabilizar para el Estado es súper importante porque ¿dónde creen que dónde va a poner más plata el Estado? ¿En un pueblo originario del 23,5 o del 4,8? Del 23. Aunque hay diferencia para el Estado, por ejemplo, hay una especie que se llama, lo que se llama beca indígena. Sí, O sea, una beca indígena. Y hay que tener apellido mapuche para poder cobrarlo. Para la beca indígena. Sí. Pero en el censo, si tú te quieres reconocer como parte de una etnia o de un pueblo, tú puedes hacerlo. Cuando estaba haciendo el censo, porque en el censo había una persona como súper gringa que decía, yo me considero mapuche, y fue como... Tengo que marcar, pues no puedo decirle como... ¿Saben que esos son apropiaciones culturales que son súper interesantes? Porque yo en algún momento me sentí súper japonesa. Súper japonesa, o sea, sí, veía, como mi mamá decía lo más chino. Y me hacía el delineado, a verme súper japonesa, yo aprendí como palabras en japonés y veía anime. ¿Tiene que Era muy pobre en esa época para tener kimono. No me lanzaban. Claro. Y eso se llama apropiaciones culturales. ¿Cachai? Nosotros nos apropiamos de otra cultura porque hay cosas que nos gustan. Cuando hablan, por ejemplo, ahora de la cultura LGTB+, si me olvida alguien, por favor me corrigen.
están siendo una cultura, porque tienen una forma de ser en el mundo que nos diferencia de otros, como los punky, como los trash. ¿Existen los trashers todavía? Sí. Gracias Dios. Gracias Dios. No se pueden borrar los trashers. No se puede hacer. La mala hierba nunca muere. Los minos trashers, miren los minos. Los minos trashers en mi tiempo eran como lo que los papás le tenían más miedo. Así. A los trashers y a los raperos. Como hoy tu hija anda con un gallo que parece rapero. No hay que desagradable. Y los trashers eran todos, adoradores de Satán. ¿Sí o no? Claro. Todos eran satánicos. Todos eran muy satánicos. Claro, Metallica en la luz. Ahora, ¿quiénes son los satánicos? Ya, para ir terminando, lo que vamos a hacer es nuevamente analizar, chiquillos, estos cuadros son súper útiles, pero el que no ha leído nada y el que no se ha situado no lo entiende. Por eso es súper importante que empiecen a leer. Yo les voy a subir el material del CEPECH, los 2 tomos del CEPECH, para que puedan ir complementando también sus lecturas, ¿ya? Recuerden que ustedes son responsables de sus procesos formativos igual que nosotros. Nosotros somos ayudantes en este tema nomás. Ayúdenme a entrar al WhatsApp entonces. Ayúdenme, ya les ayudo a entrar al WhatsApp. Los pueblos prehispánicos chilenos se dividen, miren, fíjense qué interesante, el hecho de que haya influencia inca. Factores físicos del territorio, no es lo mismo del norte, del centro, del sur. Diversidad cultural, culturas canoeras, nómades del mar, changos, chonos, aracalufes, yaganes, agrícolas. Miren, siempre están pensando en esto. Factores físicos del territorio. Agroalfareras. ¿Agro de qué? Agricultura. Muy bien. Aymaras, atacameños, tiaguitas, mapuches. Pedestres, cazadoras y recolectoras. Chiquillanes, puelches, pehuenches, pollas, tehuelches, onas. Miren acá qué interesante. Encuentro y desencuentro. Con la cultura europea. Efectos inmediatos. ¿Qué sabemos del mestizaje? ¿Qué es el mestizaje? Es una mezcla entre Un uno y un otro. Sí, claro. Exacto. No iguales. Es una mezcla entre un uno y un otro. Ahora nosotros decimos español y pueblo originario, pero también hay españoles y población afrodescendiente. Como bien hacía. Exacto. Sí. Catástrofe demográfica, ¿entienden lo que es el término catástrofe demográfica? Lo podemos sacar. ¿Qué es catástrofe? La cagada. Una tragedia. Una tragedia. Demográfico quiere decir de población. En nuestro ADN histórico, cuando hablo de catástrofes demográficas o catástrofes de población, ¿en qué puedo pensar? Disminución de población, ¿qué más? La invasión. Invasión, muerte y cuando guerra. Y cuando disminuye la población, ¿por qué disminuye? Me han dicho hambre. Exacto. Fíjense Cuando vinieron los españoles, vinieron los españoles. Claro, que cuando los europeos, enfermedades. exacto, cuando los europeos pisaron América, ya los tenían a la mitad muertos. Literalmente estornudaron Y dejarlo. y nos mataron. Catástrofe demográfica. De hecho, hay un autor que se llama de apellido Watson, que intentó contabilizar cuántos Pandemias. muertos habían habido en el imperio inca con la llegada de los españoles. Y el tipo es un libro maravilloso, así más o menos, pero tiene mucho gráfico, y uno dice, sí, se murieron todos porque los españoles eran cochinos y traían sus fichas. Pero esto es algo que se está, es una hipótesis nueva. Porque siempre pensamos en que la invasión tiene que ver con la guerra solamente, y esa es la única manera de exterminar a un pueblo. No, chiquillos. Las catástrofes demográficas que tienen como base lo biológico se han demostrado como una
como un factor súper importante. ¿Por qué los españoles tenían, por ejemplo, enfermedades que nosotros no? Porque ellos en Europa están en otro estado de evolución o involución. Porque ellos viven de otra manera. Recuerda que tú comes otra cosa, vives de otra manera. Tienes una, como podríamos decir, una costumbre higiénica Se podría decir que de otra manera. Era menos. O sea, piensen por ejemplo que para nuestro pueblo originario el bañarse no era algo raro. ¿Cachai? El agua, la higiene. ¿Qué pasó ahora? No sé, pues, digamos. ¿Vamos evolucionando o no? No lo sé, yo no sé. Vamos al revés. No sé. Vamos al revés. Claro. Y fíjense que esto es muy interesante, que para derivar los efectos de ambas, para algunos esto también es una desgracia, para otros es un aporte, para otros es una desgracia. Para poder calibrar o saber qué efectos nos trajo la catástrofe demográfica y el mestizaje, tenemos una comisión de verdad histórica y nuevos datos con los pueblos indígenas. ¿Se fijan? En Chile arreglamos todo con comisiones. Como la comisión Wallet. ¿Cachai? Como, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Hagamos una mesa con pura gente que no pertenece a la tragedia y que ellos tomen sus decisiones. Claro. Porque yo les aseguro que si revisamos la conformación de esta comisión, No hay ningún indígena. no lo sabemos, pero ¿quién quiere hacer esa tarea? Se gana un Super 8. Oh, miren, es del CPH 2009. Nosotros tenemos el más actualizado, tenemos el CPH del 2010. No, 17. Un año más, Un año más. Bueno, y Oh, glosario. La madre. acá, chiquillos, de verdad, silencio por favor. Chiquillos, los glosarios, por favor, tienen que manejar un nivel de vocabulario que tiene que ver con la disciplina. Porque en la PSU de historia les van a preguntar vocabulario ligado a la disciplina histórica. Y hay un vocabulario de disciplina histórica y hay significados que están ligados a la disciplina histórica. Por ejemplo, banda. Dentro de la disciplina histórica, cuando hablamos de banda, no estamos hablando de bandas de rock. Estamos hablando de una banda como una organización social. ¿Ya? Así que es muy importante que tengan súper presentes los glosarios. ¿Ya? ¿Cómo estamos con la hora? Según esto tienes una hora, llevamos. Queda como media hora, parece. Queda media hora. Ok, ya. Ahí están las claves. ¿Anotaron? 25. Hagamos los ejercicios. Pos, para ver cómo estamos, si andamos muy perdidos de la vida. Si no estamos tan mal, si habíamos dicho No estamos tan mal. Ya, el 2 lo hicimos, ¿cierto? No, esa no era la pregunta. El 3 pregunta, ese no lo hicimos. Ya, que alguien lo anote para que después sepamos. En el siglo XVI, ¿qué número es el siglo XVI? Muy bien. Qué inteligentes son. Acuérdense, se fijan que lo que dijimos la otra vez, que la PSU no nos van a preguntar, no nos van a dar el tips del año. Nos costó como un mes aprenderlo con 3. Bueno, a mí me costó 4 años, no se preocupen. Fíjense, en el siglo XVI se cultivaba de preferencia el maíz, el poroto y la papa en la zona que se extiende entre el río Concagua y el sector norte de la isla de Chiloé. Se criaba un animal parecido al guanaco, del cual se obtenía gran utilidad. Habitaba en ranchos de quinchas con techos de paja. La caracterización anterior corresponde a la etnia, fíjense, que ahí ustedes tienen que hacer aquí la diferencia, no estamos hablando de civilización. A la etnia presente en la población actual chilena que se denomina Río Aconcagua y el sector norte de la isla de Chiloé. Tiene que ser pueblo del sur. Ya, excelente. Sigamos. Aquí, No, No. ¿por qué? porque son de Eso sur es del norte. norte. Muy bien. Este no. Tampoco. Y ahí lo voy a dejar en incertidumbre. Marquen ustedes el que digan qué. Márquenlo. Total, tenemos solucionario. Ya, entonces, ¿cuál
equivocan, ahí están los... Para que se burlen. La E, claro, para que se burlen. La E, ¿alguien dice que es la E? ¡Ay, no levantan la mano y no se queman! No se quecha. Ya. Ya, están diciendo que es, ¿ah? Anoten ahí, anoten. Te dijeron que era la D. Vamos a la otra. 4. Antes lo habíamos resuelto. Habíamos dicho que era la A. La 5. También dijimos que era esta cuál. La D. Ya. Atención que estamos haciendo ejercicios. No nos desviemos para que no perdamos el ritmo. ¿En qué momento pasó en la serie? ¿Qué? ¿En qué momento pasó en la serie? ¿Este lo hicimos? No. Ya. Silencio. Los Cahuéscar, incorrectamente denominados Alacalufes, son un grupo étnico que aún tiene presencia en Chile. En el siglo XVI habitaban desde la península del Taitao hasta la zona del Estrecho de Magallanes. En aquella época, ¿cuál es aquella época? Ojo con eso. Ojo, no le están preguntando por ahora, le están preguntando por aquella época. Entre sus rasgos culturales, no económicos, ¿se dan cuenta? Se separa la pregunta en más. Están. Puede ser una súper buena estrategia separar la pregunta. ¿Cuáles serían entonces? El activo comercio con otros pueblos prehispánicos, la práctica del nomadismo en canoas de madera, la utilización de armas y herramientas de metal, el cultivo de la papa y el maíz, la elaboración de vasijas ceremoniales de cerámica. ¿Cuál es entonces? La B. ¿Esa? La B. La B. ¿Nos anotaron? Para que veamos cómo estábamos y después podamos... Ah, esta era la otra. Este lo hicimos, ¿cierto? Sí, también. ¿Cuál era? No, este lo hicimos. Ya. Entre los pueblos que habitaban Chile antes de la llegada de los españoles estaban los Onas o Selknam, quienes ocupaban gran parte de la Tierra del Fuego. Este pueblo consiguió alcanzar una etapa de desarrollo cultural, lo que implicó, entre otras cosas, que su economía se basó fundamentalmente ¿en qué? En la práctica de la agricultura, en la elaboración de la cerámica, en la caza y recolección. ¿Estás seguro? Sí. No me dejen en vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es la caza y la recolección? Son arcaicos.